Sí que es bueno que empecemos este momento de retiro, pues de alguna manera sabiendo el porqué de un retiro, porque yo me imagino que quien más, quien menos, a lo largo de nuestra vida, pues necesitamos tratar de hacer un parón, de detenernos y de, bueno, pensar, reflexionar sobre todas las actividades que estamos desarrollando, o justamente por eso, por todas esas actividades que vamos haciendo, es necesario que nos paremos y que nos replanteemos y que revisemos pues también nuestra vida a la luz del Evangelio, no solo para ver lo que hacemos, sino fundamentalmente para tratar de ver cómo lo estamos haciendo o qué cosas queremos cambiar de nuestra vida. Y esto es algo que vale pues para todo el mundo, no simplemente para nosotros los religiosos o para todas aquellas personas que están cercanas, pues digámoslo así, a la vida religiosa, sino, como digo, para todo el mundo. Todos necesitamos en algún momento de nuestra vida tratar de parar y de pensar hacia dónde dirigir nuestros pasos. Y todos nosotros estamos probablemente viviendo pues momentos muy distintos en nuestra vida. Lo sabrá que estén preocupados pues por su salud, por enfermedades que se tengan, achaques que se tengan. Otros pues anden preocupados pues porque han sido destinados este curso a una nueva ciudad, a una nueva casa. Y bueno, pues todo eso, todas esas novedades plantean pues también dificultades, incluso dificultades en las relaciones personales. Pero sea cual sea ese momento que estamos viviendo, todas ellas tienen algo en común, y es que la vida no se detiene, sino que sigue su curso, continúa, y por eso estamos nosotros ante esa vida, estamos viviendo. También vamos caminando, vamos progresando y vamos avanzando en esa vida y tratando de sortear las dificultades que nos vienen. Pero por suerte, la vida religiosa pues no es monótona, o al menos no debería ser algo monótono, sino que vamos caminando y vamos al compás de los ciclos litúrgicos que la Iglesia nos va proponiendo. Y bueno, pues nos proponían el tiempo ordinario, todo este tiempo de atrás era el tiempo ordinario, en donde a pesar de llamarse tiempo ordinario, era un muy buen momento para poder descubrir lo extraordinario que Dios nos regala en nuestra vida. Y también nos ofrecen esos tiempos que llamamos fuertes y que de alguna manera están cargados de una mayor profundidad, de un mayor sentido, como este tiempo de Adviento que vamos a comenzar. Un tiempo pues muy especial, porque con él no solo vamos a empezar un nuevo año litúrgico, sino que también podemos de alguna manera poner nuestros contadores a cero. Podemos escribir un nuevo capítulo en el libro de nuestra vida y tratar de comenzar de nuevo todo. Porque con este tiempo de Adviento, como digo, comienza todo. Comienza el misterio de la encarnación y comienza también el misterio de nuestra propia encarnación. No vamos a entrar aquí en disquisiciones metafísicas o cuestiones medievales, porque esto no es ningún tipo de clase de teología, pero sí me gustaría hacer un breve apunte, barriendo también para casa, que yo creo que nos puede ayudar un poco a, bueno, situar esto de la encarnación y tratar, sobre todo, de que esa propia encarnación tenga sentido en nuestra vida, nos diga algo. Y es que para la espiritualidad franciscana, para nosotros los franciscanos,
La salvación del hombre no es la razón de la encarnación, sino que es su consecuencia. Y aunque parezca pues muy poco académico o parezca muy poco racional, para un franciscano Dios se hace hombre porque quiere, porque le da la gana. No existe ninguna razón, digamos que así, racional, sino que es eso, básicamente porque le da la gana, por pura y por radical libertad de Dios. Podríamos decir que es el puro amor el que lleva a Dios a hacerse hombre. Hasta tal punto llega ese amor de Dios que Dios incluso se hubiera hecho uno de nosotros aunque no lo necesitásemos. Tampoco es momento, yo creo, de discutir sobre esos efectos de la encarnación o sobre los efectos de la salvación, si es por mí, si es por ti, por todos mis compañeros, como se decía cuando se jugaba al escondite, ¿no?, para intentar salvarnos. Si es por muchos, si es por todos. Hace poco, pues comentaba yo con una persona que cómo es eso de que ahora se cambia el muchos por el todos o el todos por el muchos. Y bueno, yo me imagino que probablemente esas cuestiones afectan o nos afectan más a nosotros que a Dios, porque cuando nos ponemos a hablar de Dios o cuando predicamos sobre Dios, no entra en esas cuestiones de cantidad, ni de límites, ni de fronteras, sino que para Dios todos los hombres, todas las mujeres están salvados. Espero que al menos esta pequeña introducción nos sirva para darnos cuenta de la importancia que tiene el retiro, el poder frenar nuestra vida acelerada y agitada para, a la luz del Evangelio, como hemos dicho antes, poder revisarla. Y bueno, sí que es importante también tratar de ver en qué consiste este retiro, qué esperamos de él, cuáles son nuestras expectativas a la hora de venir aquí. Y no me digáis que ninguna, porque seguro que cuando habéis salido de casa o incluso ahí a la puerta me han dicho, bueno, a ver qué nos cuenta este hoy. Más allá de lo que, yo pueda deciros a todas vosotras, creo que es mucho más importante el cómo nos situamos ante este retiro. Sí que recuerdo que cuando era joven, cuando estaba pues en el noviciado, incluso ya también en las clases de teología, pues con todas esas charlas que nos daban en el noviciado y las clases, la verdad que yo me aburría soberanamente cuando tenía que ponerme en ese lado y tener que escuchar a las personas que hablaban y hablaban y hablaban. Pues después de la siesta que íbamos a clase 1, alguna cabezada pues daba. Pero conforme vas ganando en edad, conforme te vas haciendo mayor, te das cuenta que cuando escuchas a las personas, aunque parezca que no tienen nada que decir, lo más importante es la actitud de acogida de aquello que nos dicen. Si estamos o no en una auténtica y verdadera actitud de escucha, y si estamos en esa actitud, es seguro que siempre aprenderemos algo nuevo, porque aunque hayamos ganado mucho en años, no lo sabemos todo en la vida, y siempre alguien nos puede enseñar algo. Y aunque algunos de vosotros hayáis venido porque, no tengáis que aguantar a los hermanos o hermanas de comunidad, o porque simplemente teníais la mañana libre, o para salir del convento, o por simple curiosidad, sea cual sea la razón por la que todos estamos aquí, deseo que sea un momento pues que se nutra de ese amor de Dios y que nos ayude a todos a compartir este momento y este encuentro de retiro.
Y después de toda esta introducción viene otra introducción que es un poco el detonante, digámoslo así, de la frase que tenéis ahí en las hojas que hemos repartido. Y bueno, hace justamente hoy un mes, el día 2 de noviembre, tuvimos en la fraternidad de los capuchinos, tuvimos vamos a llamarle un capítulo informal, en donde, bueno, pues nos juntamos y charlamos un poco, pues, cómo nos sentimos, en qué momento de la vida estamos. Tratamos de compartir eso, la vida. Yo me imagino que todos en vuestras comunidades pues haréis esos en los capítulos locales, el tratar de hablar desde el corazón y compartir con los hermanos la situación personal que se está viviendo. Y al final de ese capítulo pues tratábamos de poner un poco de orden en el organigrama, en el cronograma, en el calendario, viendo un poco las actividades que todos los hermanos teníamos. Y bueno, yo quizá ando más atado por el trabajo y digamos que no tengo excesivas salidas, salvo por unas cuestiones personales de mi madre que anda un poquillo mala. Salvo eso, pues básicamente estoy aquí en Valladolid prácticamente todo el tiempo. Pero otros hermanos estaban ahí poniendo salidas, actividades, no sé qué. Y Víctor, que yo creo que todos o muchos de vosotros conocéis, es mi guardián, mi hermano, mi amigo. Pues luego subiendo ya para la habitación, porque la tuvimos por la noche para ir a la cama, él me decía, pero bueno, ¿y tú qué tienes? Solo el retiro y ya lo estás preparando. Y todavía queda un mes. Pues bueno, me decía, no vayas a hablar de la esperanza, porque eso es algo que está muy trillado en este tiempo de Adviento. Y yo creo que incluso aquí, abajo, está puesto ese lema, ¿no? Pues con esas me fui a la cama tratando de, bueno, pensar y darle vueltas de cómo hablar de lo que es lo más importante en el Adviento sin hablar de la esperanza. La verdad que algo pues bastante complicado. Es como ese juego, no sé si sabéis, de El Tabú, en donde pues aparece una palabra y los compañeros tienen que adivinar esa palabra sin decir pues otra serie de palabras que aparecen en la tarjetita y que son palabras como muy claves, ¿no? Pues yo qué sé, hay que definir la palabra Adviento sin hablar de la encarnación, sin hablar de los tiempos litúrgicos. Bueno, yo ya habría perdido porque sí que he dicho encarnación, tiempos litúrgicos, en fin, que me resultaba muy difícil. Yo creo que, bueno, pensando y tratando de rezar sobre este retiro, me vino a la cabeza esa frase que tenéis ahí escrita en las hojas y que de alguna manera espero y deseo que sea la puerta de entrada para este retiro que tenemos. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Igual ante la parroquia que tengo, se puede quitar lo de niños y siendo políticamente correctos y estas cosas, pues si no volvéis a ser como niñas, no entraréis en el reino de los cielos. Creo que esta frase, breve, pero creo que recoge a la perfección, perfectamente, el sentido profundo de este tiempo de Adviento. Por un lado, lo que viene a ser esa preparación del camino, esa preparación de nuestras vidas para poder llegar a Jesús. Y por otro lado, también nos abre esa puerta a la esperanza para poder entrar así en ese reino de los cielos que Dios nos promete. En esta mañana vamos a intentar ver ambas cosas, empezando por el principio, por la preparación de ese camino, por la frase, si no volvéis a ser como niños. Y lo primero que observamos, lo primero que vemos en esta breve frase son dos cosas muy importantes, muy hondas y muy profundas.
La primera es que si tenemos que volver a ser como niños es porque de alguna manera, de algún modo, hemos perdido esa infancia. Hemos dejado de ser niños. ¿Y cuándo? ¿En qué momento preciso dejamos de ser niños? Bueno, por lo que veo no hay aquí ningún niño menor de 10 años, y lo digo porque vamos a revelar ese secreto y ese misterio mejor guardado durante años y años y años. Y es que justamente perdemos la infancia cuando sabemos que los Reyes Magos no vienen de Oriente, sino que vienen de más lejos. Justo en ese preciso momento, justo en ese instante en que sabemos eso, hay, digamos que, un punto de inflexión. Después de saber eso, hay un antes y un después en nuestras vidas de niños. Algo que se pierde, aunque no tiene por qué ser de una pérdida irremediable. Bueno, más allá de la broma, no solo nos volvemos mayores por la acumulación de juventud, que dice un hermano mío de fraternidad, no dejamos de ser niños por los años que vamos ganando o por las consecuencias físicas que eso tiene para todos nosotros, sino que fundamentalmente nos vamos haciendo mayores por la adquisición de ciertos aspectos quizá mucho más psicológicos y que, bueno, vamos a intentar tratar de ver en esta primera parte, porque tomar conciencia de esos aspectos yo creo que nos pueden ayudar a tratar de ir limpiando ese camino que nos conduce a Dios. Son rasgos, bueno, he puesto 5, pero probablemente podrían ser muchos más. Yo os invito a que también en este retiro y a lo largo de nuestra vida vayamos tomando conciencia de aquellas cosas, de aquellos aspectos que nos impiden y que nos alejan de esa tierna infancia. El primer síntoma de que nos vamos haciendo mayores no es que nos quedemos con la boca seca cuando hablamos tanto, sino que nos vamos haciendo mucho más racionales, mucho más realistas, y también, de alguna manera, nos vamos haciendo más profesionales del autoengaño y de las justificaciones y justificaciones que tratamos de dar en nuestra vida. Dejamos de creer en la magia y perdemos esa capacidad de soñar, tratando de buscar explicaciones racionales a aquello que para los niños supone pues una sorpresa. Y en esas, digamos que, explicaciones matamos esa magia, matamos ese sueño, matamos esa ingenuidad. Vamos percibiendo la realidad como una losa en nuestros hombros, una pesada losa que se impone y que no podemos cambiar, no podemos transformarla. Lo único que nos queda es, pues, aceptarla y tratar de resignarnos. Ese es un primer síntoma de que nos vamos haciendo mayores. Muy unido a esta búsqueda de explicaciones está el segundo síntoma, y es también la búsqueda de seguridades. Somos incapaces, el ser humano es incapaz de vivir en la inseguridad y en la incertidumbre. Esa es una frase que leí en un libro. Bueno, son de estas frases, como tantas otras que se leen,
pero que, como decíamos antes, depende del estado en el que nos encontremos para que toquen de una manera mucho más profunda o no nuestro corazón. Y bueno, en ese momento de la vida en el que yo me encontraba, pues quizá adquirió un sentido mucho más profundo. El ser humano es incapaz de vivir en la incertidumbre. Y por eso tratamos de buscar pues esas seguridades, vamos construyendo muros que nos impiden no solo el estar cerca de nuestros hermanos, no solo el que nuestros hermanos pues entren en nuestra vida, sino que también esos muros impiden que nosotros vayamos al encuentro de nuestros hermanos. Y vamos haciendo de nuestras pequeñas vidas pues pequeños palacios donde vivir de una manera cómoda y segura. Y queremos vivir dentro de esos pequeños márgenes justamente así, de una manera cómoda, segura, dentro de lo que se llama nuestro círculo de confort, y que nadie nos saque de ahí. Esto mismo percibí cuando llegué a Calor y Café, en donde ahora estoy trabajando. Bueno, ahora va a hacer 4 años que empecé ahí, pero Calor y Café llevaba funcionando pues ya como unos 10 años, ¿no? Y con los mismos voluntarios. Algunos de ellos están aquí, espero que me sigan dirigiendo la palabra después de lo que voy a decir. Bueno, pues llegué, como todas las personas llegan a los sitios nuevos, intentando pues cambiar las cosas, cambiar el mundo, haciendo cosas nuevas. Pero me di cuenta que, bueno, pues después de 10 años en donde los voluntarios estaban haciendo pues siempre lo mismo, la verdad que funcionaba a la perfección, estaba todo milimétricamente controlado. Había un voluntario que se encargaba de cortar el tetrabric de la leche, otro encargado de echarle donde la calentamos, otro voluntario encargado de abrir el café, otro de hacer el café, otro de apuntar los números, todo estaba perfectamente organizado. ¿Qué es lo que ocurría? Que, el voluntario se sentía seguro ahí, en ese pequeño círculo en donde le habían dicho que tenía que hacer eso y él lo hacía. ¿Problemas? Pues que cuando ese voluntario faltaba y yo decía, oye, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Claro, el voluntario me decía, es que no sé, yo solo sé hacer lo que me han encomendado. Durante 10 años, haciendo siempre lo mismo, yo creo que, y mucho más, en ese aspecto más, digamos, que de intendencia, los voluntarios se sentían muy seguros. Y nada podía hacer cambiar ni sacarles de esa dinámica hacia una dinámica que era muchísimo más importante, que era la relación y el contacto con la gente que va a tomar café, lo que llaman los profesionales los usuarios, una palabra que a mí la verdad me echa muy para atrás. Entonces, bueno, pues sí que vivían seguros en ese mundo más de intendencia, mucho más seguros que en ese mundo de las relaciones personales. En ese mundo todos, absolutamente todos, nos sentimos inseguros, porque no sabemos cómo va a reaccionar la gente. Sabemos el tetrabric de leche o el café, ya sabemos cómo funciona, pero las personas son un tremendo misterio y a veces tenemos miedo. Y esa es quizá la otra parte, el otro aspecto que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacernos mayores. Y es que nuestra vida se carga y se llena de miedos,
de temores. Seguro que cuando éramos niños, pues solo teníamos miedo al coco o revisábamos debajo de la cama o en el armario a ver si salía algún monstruo o algún fantasma. Cuando nos vamos haciendo mayores, los miedos cambian y parece que se abre la caja de Pandora de los miedos y salen todos a tropel. Tenemos miedo al futuro, tenemos miedo a la incertidumbre, tenemos miedo a la enfermedad, al sufrimiento, al dolor. Yo tengo miedo a quedarme en ridículo en este retiro, a quedarme pues en blanco, a no saber qué deciros. Tenemos esa angustia, ese miedo. Nos llenamos de tantos y tantos miedos que no dejamos ningún tipo de resquicio, ningún espacio a la confianza en Dios. Y llenamos de miedos nuestro camino. Y por eso debemos de estar siempre muy alerta para que esos miedos no dominen nuestra vida, para que no seamos títeres ni marionetas, que nos dejemos manipular por falsos profetas o falsos salvadores que nos dan una fingida seguridad, una seguridad que no es real. Yo creo que la esencia de la vida religiosa, de la búsqueda del auténtico rostro de Dios, es vivir en esa intemperie, vivir en la calle, digámoslo así, vivir en la inseguridad. Otra característica es que cuantas más seguridades buscamos, más nos vamos alejando de la gente, más individualistas y más autosuficientes nos volvemos. Vivir en la inseguridad, vivir en la intemperie, que hemos dicho, siempre nos hace ser vulnerables, nos hace ser débiles, y a nadie le gusta mostrarse de esa manera ante los demás. Siempre queremos mostrarnos seguros, firmes, convincentes. Sin embargo, pues muchas veces ni somos convincentes ni somos firmes a la hora de decir lo que queremos decir. Y por eso tratamos de reaccionar de esa manera contraria, creyendo que no necesitamos de nadie. Un niño sí que es consciente cuando está en la niñez de que necesita de los demás, necesita de los amigos, incluso o aunque solo sea para poder jugar al fútbol. Cuando nos vamos haciendo mayores, esta necesidad, esta dependencia se hace mucho más patente, mucho más necesaria, y no para jugar al fútbol, que igual ya no estamos en condiciones, sino para algo mucho más importante. Necesitamos de las personas para poder vivir. Hemos visto, estos 4 rasgos, estas características que aparecen cuando nos vamos haciendo mayores. Como os he dicho, os invito a que en nuestra vida, en este retiro, tratemos de, ir pensando sobre algunas características más de nuestra propia vida que nos alejan de esa infancia y que nos hacen ser esos adultos mayores, serios, responsables. Son características quizá no muy positivas, pero no nos asustemos, porque en esto de ir ganando en años, pues no todo es malo, no todo es negativo, sino que hay un aspecto muy positivo que de alguna manera ilumina todos los demás, y es que vamos tomando conciencia. Yo creo que eso es algo fundamental y esencial para nuestra vida,
conforme vamos avanzando en años, si no dejamos la puerta abierta del autoengaño, de las justificaciones, eso nos puede ayudar, ya digo, a tomar una conciencia mucho mayor de nuestras vidas y de esta manera poder cambiarla, poder transformarla. Todo esto, hemos visto en personas, pues adultas, pero ¿en qué consiste eso de ser niños? ¿En qué consiste eso de volver a ser como niños? Eso mismo le preguntaba también Nicodemo a Jesús y le decía, ¿es que acaso un niño puede volver otra vez al útero de su madre para volver a nacer? ¿Podemos recuperar de nuevo esa infancia que creemos perdida? ¿O en qué se nota de alguna manera que volvemos a ser como niños? Bueno, pues todo esto lo podemos ver, se pone de manifiesto cuando, simplemente podemos ir al parque y observar cómo juegan los niños. Yo creo que justamente ahí es donde podemos rescatar todas esas características que nos permitan volver a ser como niños. No es, ni Jesús nos dice, ser niños de una manera, pues, con características quizás no tan positivas, ¿no? Así como muy ingenuos, muy tontitos. No, tenemos que volver a ser como niños. En la etapa y en el momento de la vida en el que cada uno se encuentre, puede y podemos volver a ser como niños. Y el ver, el revisar, el tratar de repasar esas características de la infancia, yo creo que nos ayuda y es un buen termómetro para que podamos medir nuestra temperatura de la relación con Dios. Un primer rasgo o característica que vemos en los niños es, sin duda alguna, la ingenuidad, que no tiene nada que ver con creerse todo lo que se le dice o con la falta de criterio propio, sino que tiene que ver con recuperar la creencia en el ser humano y en sus posibilidades. Tiene que ver con desterrar los prejuicios que se van acumulando con el paso de años y abandonar todo lo que creemos saber como algo inamovible, que no puede cambiar. Ernesto Sábato tiene un pequeño librito que se llama La Resistencia y que nada más abrir la primera hoja tiene esta frase, muy importante. Hay días en los que me levanto con una esperanza demencial en el ser humano, momentos en los que siento que las posibilidades de una vida más humana están al alcance de nuestras manos. Hoy es uno de esos días. Me vais a permitir que la repita para que cale quizá más hondo. Hay días en los que me levanto con una esperanza demencial, momentos en los que veo que las posibilidades de una vida más humana están al alcance de nuestras manos. Hoy es uno de esos días. Aquí nos habla de una de una demencia, de una locura que no tiene nada que ver con esos parámetros de cordura y de razón que manejamos nosotros, las personas adultas, sino que brota de un sentimiento tremendamente positivo, de una esperanza
capaz de transformar todo aquello que nos rodea, y no de una manera pues futura, sino de una manera mucho más de presente, mucho más aquí y ahora. Hoy puede ser uno de esos días en donde podamos transformar la realidad cuando salgamos por esa puerta. Y es que llegar a romper con esa resignación, con esa adaptación a la vida que hablábamos antes, muchas veces resulta difícil, pero la palabra difícil no tiene que ver nada con la palabra imposible. Y el primer pasito para poder transformar esa realidad, el primer pasito es creérnoslo. Si vamos a los colegios, si vamos a nuestras comunidades, allá donde estemos, si no tenemos en nuestra mente esa idea de ser capaz de transformar la realidad, es muy probable que no lo logremos. Por eso os invito a que poco a poco vayamos trabajando en esa idea de ser capaces de transformar la realidad en la que nos movemos. Otra característica muy unida a esa ingenuidad es la confianza, el abandono confiado. Nosotros, pues lo podemos llamar providencia. Una confianza que brota de quien se siente necesitado, de quien se siente dependiente. Como hemos dicho antes, nos vamos haciendo mayores y pensamos que no necesitamos de nadie, que lo podemos hacer todos nosotros, y no es así. Tenemos que tener esa capacidad y, ¿cómo decirlo? Esa idea de que realmente dependemos de los demás en nuestra vida y que necesitamos también abandonarnos confiadamente en esos brazos del Padre, de la Madre, de nuestros hermanos, con la confianza de que ellos nos pueden ayudar en nuestra vida. Un niño también tiene capacidad de sorprenderse y de admirarse ante la realidad, ante los acontecimientos de la vida. Basta con ver la cara de los niños el Día de Reyes o, pues ante un truco de magia, ver esa cara que no tiene precio. Os invito a que tratéis de pensar cuándo ha sido la última vez que habéis puesto esa cara de sorpresa. Os invito a eso y yo creo que no resulta nada fácil. Este retiro lo tuve ya con mis hermanos el sábado pasado y les invitaba a esta misma pregunta, a tratar de pensar, de recordar cuándo fue la última vez que pusimos esa cara de admiración, cuándo fue la última vez que fuimos capaces de sorprendernos. Y personalmente a mí me costaba mucho y me cuesta mucho el tratar de recordar esa última vez que me dejé sorprender casi como un niño. Pero creo que es un ejercicio bueno, porque creo que se nos puede remover en nuestro interior, en nuestro corazón, esa alegría, esa capacidad de sorpresa que nos haga tener los ojos bien abiertos. También el niño tiene capacidad para soñar, tiene capacidad para desear y tiene capacidad para crear cosas nuevas, distintas, diferentes. Y es muy curiosa la manera que tiene de pensar un niño. Hace no mucho
leía, y a lo mejor alguno de vosotros lo habéis leído también, una noticia que ahora con esto de los medios de comunicación pues se hizo viral y consistía en una prueba de examen que había hecho un profesor a niños de 7 años, en donde les decía que el enunciado de la pregunta era el siguiente. Decía, escribir con cifra los siguientes números. Entonces el profesor escribía con letra, por ejemplo 30, y el niño escribía con número 31. El profesor escribía 43 con letra y el niño escribía 44. El siguiente número. De esto hasta se ha pronunciado la Real Academia de la Lengua con respecto a eso. Y es un buen ejemplo para darnos cuenta de, por un lado, nuestro raciocinio de cómo somos capaces de pensar y lo distinto que es la manera de pensar de un niño. Siempre creativo, siempre novedoso, siempre distinto. Muy, muy curioso, la verdad que resulta muy, muy curioso. Los niños son capaces muchas veces de ver mucho más allá de ese círculo cerrado en que vemos nosotros los adultos. Son capaces, como hemos dicho, de soñar, de crear e incluso de tener amigos imaginarios con los que poder charlar, hablarles, contarles pues sus problemas. Cuando nos vamos haciendo mayores, a eso de tener amigos imaginarios probablemente lo llamemos esquizofrenia o personalidad múltiple. Y ya por último, sin que sea la última, porque ya digo, el retiro yo creo que también consiste en no ceñirse a este círculo de lo que yo pueda decir, simplemente estoy compartiendo. Yo creo que también es tarea pues, de cada uno de vosotros el ir ampliando todas estas características que percibís y que veis y que sois conscientes en vuestra vida. Y digo que la última, ya por cerrar esta primera parte, es la capacidad de ser agradecidos. Yo creo que el niño es capaz de vivir en esa actitud agradecida porque es capaz de reconocer la dependencia que tiene, y es justamente ahí cuando somos capaces de reconocer que necesitamos de los demás, y cuando los demás son capaces de ayudarnos, nosotros somos capaces de darles gracias y de vivir en una actitud siempre agradecida, y una actitud agradecida sobre todo a quien nos lo ha dado todo, a Dios, sin envidias y sin celos de nuestros hermanos de comunidad porque hablen mejor, porque cocinen mejor. Cada uno de nosotros tenemos grandes dones, como decíamos antes, grandes dones capaces de transformar el mundo. Pues la invitación es a que pongamos por obra, que hagamos realidad todos esos dones que el Señor nos ha dado para poder transformar la realidad en la que nos movemos, en la que vivimos y en la que existimos.